aquí estamos nuevamente. Qué bueno tener la oportunidad de esta conversación distendida, informal, ligera. Estamos muy agradecidas de las compañeras y compañeros que en República Dominicana y el mundo nos han saludado por esta iniciativa. Sabemos que al principio seremos algunas personas suscriptoras, luego seremos muchas personas, por lo que te invitamos desde ya a suscribirte a Casica Podcast, a seguir esparciendo, ¿no?, toda esta buena onda y buena intención que tenemos con las conversaciones de profundidad, de análisis, un poco de humor y a veces hasta de rabia colectiva ante las porque hay que desahogarse. Las cosas que queremos Tatiana, cambiar. hay que desahogarse. Estamos tratando para cambiar. Nos va a dar un soponcio. En República Dominicana, soponcio que te dé un mareo, te pongas malo o mala, como decimos aquí. O sea, que te enferme porque entre el estrés y la indignación a veces, porque hay algunos temas que tratamos que son complicados. Y serán más complicados aún a medida en que vayamos profundizando. A propósito de esta tarde, una amiga nuestra, me reservo el nombre, me decía, sí, es que la energía de República Dominicana carga mucho producto de, a veces, los niveles tan bajos de educación, de escolaridad, de análisis crítico. Y yo decía, bueno, queremos cambiar muchas cosas, sin embargo, el empoderamiento viene precisamente de esa formación, de ese estudio, de esa observación. Y yo creo que más que la academia o más que la experiencia rica que pueda tener cualquier ser humano, lo que siempre voy a pedir es la curiosidad, la mentalidad abierta, escuchar, simplemente estar abiertas a otras perspectivas, darle la posición a la gente para que diga, para que exprese. O sea, yo vivo tratando de hackear mi propio algoritmo. Porque si me quedo con lo que yo consumo, entonces no veo otra perspectiva. Me encanta eso, hackear mi propio algoritmo. Claro, Esther, ayer, por ejemplo, yo entré en una discusión profunda con Ernesto Alemani. Ernesto, que queremos muchísimo, cineasta. Dominicano, excelente, se lo recomendamos. Una persona muy valiosa, que tiene mucha experiencia internacional también. Y hablábamos de Argentina, y de los sionistas, y de Israel, y ahí, y nos fuimos en un intercambio. Y la verdad es que es interesante porque hay que escuchar al otro. Siempre. Bueno, como se ha escuchado durante más de 10 años, las voces de numerosas mujeres en diferentes disciplinas, saberes, en la tertulia feminista Magali Pineda. En República Dominicana se hizo una actividad hace unos pocos meses en donde confluyeron activistas, académicas, investigadoras, mujeres de a pie, gente bajo el legítimo y hombres también, porque hubo varios compañeros también que nos apoyaron además con la publicidad. Y la logística. Con la logística, con la convocatoria, muy lindo. Sí, así que yo quiero que Esther, que es miembro fundadora. Cofundadora y responsable de mucha de la logística que drena, porque si ustedes creen que el día a día del trabajo, del cuidado, autocuidado, es agotador, imagínense coordinar con una serie de mujeres de liderazgos muy fuertes, de intereses muy particulares y hacer una agenda conjunta para el beneficio colectivo. O sea, no estamos hablando de cualquier mujer. Mujeres aguerridas todas y coordinadas. Empoderadas. Sí, esas agendas durante 10 años ha sido todo un reto. Y yo sé que otras cosas vendrán. Así que cuéntame de los 10 años de la tertulia. Sí. Bueno, como les acaba de comentar Tatiana, este año en República Dominicana, en Santo Domingo específicamente, celebramos hace unos meses el 10º aniversario. Dios mío, no lo podíamos creer. El 10º aniversario de la tertulia feminista Magali Pineda. La tertulia feminista Magali Pineda fue creada por otra compañera activista feminista, también documentalista, abogada, llamada Gildelina Tatem Brache, y una servidora, Esther Hernández Medina, el 18 de mayo del 2016. Y decimos esa fecha, el 18 de mayo del 2016, porque ese día fue que tuvimos la primera tertulia. Entonces, tertulia, yo siempre tengo problemas cuando trato de explicar el concepto de tertulia en Estados Unidos, porque realmente no existe en inglés una palabra que diga exactamente eso, pero las personas que nos están ¿Y la palabra viendo, peña existe? Tú sabes que yo creo que no. Yo no he visto, porque peña y tertulia son muy similares. Y le dicen que get together. Get together, pero eso no te da la regularidad. O sea, porque una peña, una tertulia se junta.
todas las semanas o todos los meses. O sea, hay una regularidad implícita cuando se dice tertulia y por eso se convierte en un espacio. Entonces, por eso fue que creamos la tertulia feminista Magali Pineda, Gildarina y yo, como un espacio para hablar de todo tipo de temas. Oh, Dios mío. Una de las cosas que hicimos para el evento aniversario fue una lista de todas las tertulias que hemos hecho. Hemos hecho 114 tertulias. Me cansé solamente de decirlo. 114 tertulias. Y cuando revisaba esa lista para compartirla con las personas que iban al evento, realmente me recordé de que hemos hablado de todo, de absolutamente de todo. Entonces, les voy a comentar ahorita algunos de esos temas. Entonces, bueno, ese 18 de mayo del 2016 nos juntamos en casa de Gildalina, porque la tertulia durante los primeros, no sé, 7, 8 años, nos juntábamos todos los meses en casa de una compañera. Después fue que empezamos a hacer también lo que le llamamos tertulias abiertas, que son eventos públicos ya mixtos con todo el mundo, con todas las personas que quieran venir, y que nos hemos ido moviendo a ese modelo más de tertulias abiertas, pero de eso les comento ahorita. Entonces, en esa primera tertulia hablamos de la historia muy temprana del movimiento feminista en República Dominicana. Tuvimos la suerte que poco tiempo antes se había puesto a circular un libro que, si ustedes lo buscan, está disponible en internet, en el portal del Archivo General de la Nación de aquí de República Dominicana. Son 2 volúmenes de este tamaño, enormes, que es sobre la historia de los feminismos dominicanos, así en plural, para evidenciar que hay una diversidad de movimientos feministas. Dependiendo del contexto, claro. Totalmente. La perspectiva. Interventoras, claro. Exactamente. Feminismo socialista, feminismo anarquista, feminismo liberal, feminismo negro, etc. Entonces, en esa primera tertulia, que fue en casa de Gildalina, una de las editoras de ese esfuerzo, de ese libro, que es súper importante para la historia de los movimientos feministas en República Dominicana, pero de los movimientos sociales en general, tanto en República Dominicana como en América Latina y el Caribe, tuvimos a esa compañera académica dominicana basada en Estados Unidos llamada Ginetta Candelario. Ella fue una de las 3 editoras junto con April Mays, que es colega mía en Pomona College, en California, y Elizabeth Manley, que es otra académica que también estudia República Dominicana y que está basada en Nueva Orleans. Y algo que me recordaba, releyendo y preparándome para este episodio, que también es súper lindo, Tatiana, es que ellas escribieron ese libro inspiradas por Magali Pineda. Eso quería apuntar, que el nombre de la tertulia Magali Pineda, independientemente de mujeres décadas de atrás, 200 años, no importa. Sí. En República Dominicana, en esa década, Magali Pineda era la pionera, la que más empujaba los temas feministas, los temas de los derechos de las mujeres. Entonces, por eso el nombre de la tertulia. Exactamente. Hay que retomar eso también. Exactamente. Entonces, Magali Pineda, y lo sabrán muchas de las compañeras y compañeros de otros movimientos sociales, no solamente el movimiento feminista en otros países de la región, porque Magali fue muy, muy conocida, fue la feminista contemporánea más importante de República Dominicana. Tuvo una labor que además, de hecho, ayudó a la consolidación de movimientos feministas incluso en otros países. Vamos a hablar década 70, 80, 90, porque... Mira, empezó en los 60 porque ella fue parte, además de que participó en la Revolución de Abril, que fue en el 65, fue parte de la Federación de Mujeres Dominicanas, que es la primera organización autónoma de mujeres después del Trujillato, después de la dictadura. Entonces, empezando en los años 60. Entonces, años 60, 70, 80. De Investigación para la Acción Femenina, CIPAF. Exactamente. Que ahí ya parte más de 40 años de trabajo. Exactamente. Magali Pineda, con un grupo de compañeras feministas, funda CIPAF, el Centro de Investigación para la Acción Femenina, que les comenta Tatiana, en el 1979. Si no recuerdo mal. Entonces, CIPAF, de hecho, ahora sigue siendo, 2026, la primera ONG feminista, o sea, la primera ONG que se autoproclama, se llama a sí misma feminista,
y sigue siendo un referente del movimiento feminista en República Dominicana y en la región, en América Latina y el Caribe. Entonces, por eso fue como una convergencia tan linda que Gildalina y yo le pusimos a la tertulia feminista Magali Pineda, porque Magali acababa de morir, y Magali estuvo en el conversatorio que organizó Gildalina unos meses antes, a finales del 2015, en el que surge la idea de hacer la tertulia, que fue súper cómico, les comento ahora. Pero entonces lo que quería decir es que es muy lindo esa convergencia de que entonces la primera tertulia que tuvimos fue precisamente hablando de un proyecto que además se llevó 5 años, imagínense, un libro que recopila fuentes primarias de 100 años, literalmente, como dice el título, de conversaciones de activistas feministas y de aliados e incluso de personas en contra de las ideas que estaban planteando esas feministas de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX. Y entonces coincide que precisamente esa primera tertulia sea la presentación de ese proyecto que Magali había inspirado. Y la forma en que surge, porque ¿verdad? Las coincidencias que no son coincidencias, la idea es que en ese conversatorio que organizó Gildalina, en el panel, porque ese conversatorio fue sobre su segundo documental, Gildalina Tatembrache, como les Mujeres decíamos. Extraordinarias. Exactamente, Mujeres Extraordinarias, volumen 2, ya ella tiene 3, ese era el segundo, y justamente ese segundo es sobre varias de las líderes feministas aquí en República Dominicana. Doña Milagros Ortiz Bosch, que también es una de las líderes políticas más importantes del país, Susi Pola, Lourdes Contreras y la misma Magali Pineda. Entonces, en ese debate, en esa conversación, varias compañeras veteranas nos dijeron, oye, pero qué conversación tan chula, qué lindo, qué fluido este debate que estamos teniendo. Nos recuerda las conversaciones en casas de compañeras que teníamos en los años 70 y en los años 80, así tipo tertulia. Y entonces Gildalina, que bueno, para las personas que la conocen no va a ser sorpresa, es súper proactiva, de una vez dijo, pero eso no es ningún problema, entonces vamos a tener la primera en mi casa. Y yo, que me acababa de mudar a mi apartamento nuevo y estaba muy contenta, muy oronda con mi apartamento, dije, pero perfecto, y la segunda vamos a hacerla en la mía. Entonces ahí es que surge la idea de la tertulia, pero cuando la venimos ya a organizar, nos pusimos de acuerdo, o sea, nos llevó varios meses empezar. Magali había fallecido por el cáncer que sufrió y que sobrevivió muchísimos años después de su diagnóstico. Había fallecido 2 o 3 meses antes, entonces ahí las dos nos pusimos de acuerdo en rendirle homenaje a Magali, poniéndole su nombre a la tertulia feminista. Es muy importante ese relato que tú haces, Esther, porque las mujeres siempre se han reunido, las mujeres siempre han hablado en la cocina, en el patio, en las fábricas, en los espacios privados que les ha permitido, ¿no?, el machismo, patriarcado, la misoginia de muchísima gente, reunirse conforme las libertades de cada contexto, de cada país, nación y situación que esté viviendo el mundo. ¿Y por qué es importante el liderazgo? Porque si no se articulan las voluntades, si no se organizan las agendas, si no se le coloca un día, hora, un tema o un temario, entonces se diluyen. Y esto es muy importante. Nos juntamos para ponernos al día, para hablar de nuestros problemas matrimoniales, de nuestros hijos e hijas, de los cuidados, de belleza. Muchas mujeres también se juntan a hablar de tips de belleza, de cocina. Sin embargo, cuando se trata de la agenda política, de la agenda social, económica, en pocas ocasiones se encuentran espacios donde verdaderamente la intención sea construir una agenda país, construir una agenda que permita posicionar temas en la agenda mediática, en las redes sociales, en los círculos familiares, porque lo que empieza en un espacio privado, lo que empieza como una semillita pequeñita, si se le da el carácter formal, se le da esquema, pues entonces puede salir de ese espacio privado y formar incluso un movimiento, un pensamiento colectivo, un accionar organizado. Entonces, fíjense, esto no se quedó en Santo Domingo. Yo creo que es importante decir
que la tertulia también se realizó en Santiago de los Caballeros, en Salcedo, en Bonao, Barahona. Ahí hubo temas súper diversos, la situación de las mujeres del campo durante la pandemia, que fue muy importante. O sea, un espacio de refugio. Y recuerdo que cuando no se podían hacer físicamente, pues pasaron a ser virtuales y conexiones de diferentes partes del mundo, diferentes ciudades de la República Dominicana, exaltando la vida de otras grandes mujeres como Xiomara Fortuna, Magali Caram, Celsa Albert, la escuela, por ejemplo, de danza Calalú en Villamella, liderada por Marily Gallardo, ¿verdad? Sí, Marily Gallardo y Margarita Castillo. Exacto. Entonces, como podemos ver, y vuelvo con el tema de la articulación, si las mujeres se organizan y tienen la voluntad de crear, de permanecer, de que esas conversaciones sean sostenibles, de lo que sea, vuelvo y digo, puede ser un grupo de cocina, puede ser un grupo de cómo elevar mi deseo sexual, no sé, puede ser cómo tomar iniciativa en la agenda política de este gobierno, del que viene, del que pasó. Hay muchos grupos. Sí. Están muy bien articulados en República Dominicana desde hace más de 3 décadas, me atrevo a decir 4 décadas. Sí. Tú sabes más. Sin embargo, siento que las juventudes, específicamente las juventudes femeninas, necesitan espacios como la tertulia. Totalmente de acuerdo. Y espacios de acogida donde puedan ser libres, transparentes, donde no se sientan juzgadas, vigiladas, donde no se sientan etiquetadas por una forma a veces aguerrida de pensar. Y fíjense que digo a veces porque desde hace 50 años estamos pidiendo prácticamente derechos que están ahí. Sí. Constituciones de Weimar, de Cuba, de Alemania. Exacto. Y nosotros tuvimos la 10 que decimos como la más progresista. Sin embargo, si a sindicatos vamos, usando la figura para sindicarnos, óyeme, ya son más de 80 años. Sí, entonces, esas discusiones que hoy se tienen a propósito de la Stratwife, de volver al conservadurismo, de volver al hogar, que muchas de estas mujeres están monetizando porque están creando contenidos, son viralizadas, crean. Haciendo creer que son esposas tradicionales, pero realmente... No es que se están juntando ahí. Si tú estás ganando dinero, generando ingresos y además muchos ingresos en base a un contenido que es supuestamente tradicional, supuestamente conservador, tú no estás siguiendo los lineamientos de lo que se supone que es una esposa Ese es todo un tema, aparte que lo desarrollaremos a profundidad luego. Sí, hay que hacer un episodio sobre eso. Porque ellas incluso están saliendo de casa y están haciendo sus giras para evangelizar en torno a lo que ellas piensan. Pero por eso enlazo toda esta historia de cómo nació la casa, la mía, la tuya, mi apartamento, mis temas, el libro. 3 grandes investigadoras locales e internacionales se unen porque todo necesita cierto método. Yo soy muy, Esther lo sabe, algunas personas, muy colibrí, muy de lo que... No, pero hay cosas que necesitan método, que organización, necesitan agenda. Planificación, que necesitan orden, exactamente. Y eso es lo que ha hecho la tertulia. Un método, un orden, una calendarización. Gracias. Una grabación, una minuta, una lista de presentes. Sí. Todo eso es importante porque cómo se tiene luego ese temario 10 años después. Y como tú decías ahorita, se lleva mucho trabajo que la gente no se da cuenta. Y me gustó mucho algo que tú dijiste ahora porque esa es la reacción que las mujeres tienen cuando llegan a la tertulia, especialmente las nuevas, las que no han estado en tertulias antes, y especialmente las jóvenes. Cuando llegan, se quedan con la, tú sabes, con la fascinación y con la chulería, con la maravilla de que, wow, qué maravilla. Preguntas que yo tenía y que no podía hacer en grupos mixtos, y que por eso las tertulias cerradas son solamente entre mujeres, porque lamentablemente en los grupos mixtos se da otra dinámica. Precisamente por todas las cosas que sabemos, los roles tradicionales, la forma en que se socializa a los hombres y a las mujeres, la gran mayoría, no quiero decir todos, pero la aplastante mayoría de los hombres en los grupos mixtos, entonces lo que hace es dominar la discusión. Y también hay temas, especialmente los temas que son de salud, salud sexual, salud reproductiva, ese tipo de cosas, que también hemos conversado en la tertulia, donde obviamente hay más confianza y entre mujeres solamente, y por eso la idea de hacerla en casa, sí, de hacerlas cerradas en casa. Pero obviamente a medida que fue abriéndose el interés,
Y eso fue parte de lo que nos sorprendió también, lo que tú decías ahorita. O sea, cuando empezamos Gildalina y yo con la tertulia, la sed de conversar, la sed de juntarse a conversar sobre todos estos temas, era inmensa y realmente no importaba el tema. O sea, las mujeres querían juntarse y nosotras no dábamos abasto. Y todo el tiempo, y eso continúa, las mujeres están proponiendo temas y proponiendo cosas que podemos hacer. O sea, por lo menos 2 o 3 veces por semana alguien me escribe, mira Esther, no hemos hablado de eso en la tertulia, vamos a ver si lo abordamos y vamos a ver si lo hacemos. La diferencia ahora es que a medida que la tertulia ha ido creciendo, y me parece que también es algo muy lindo del proceso, las mismas compañeras de la tertulia han asumido parte de la labor de coordinación, porque es un trabajo de coordinación, aunque el equipo de coordinación ahora es más grande. Gildalina salió hace unos años y entonces yo recluté otras compañeras para hacer un equipo de coordinación más grande y además que fuera intergeneracional. Entonces ahora tenemos a Rosy Matos, tenemos a Rosalía Piña, tenemos a Riamni Méndez, tenemos a Patricia Grasals, todas mujeres fabulosas, excelentes en sus profesiones, son de disciplinas diferentes, son de edades diferentes, son de partes del país diferentes. Y hubo otra compañera, Angélica Rodríguez, que estuvo por varios años en el equipo de coordinación, pero que ahora ha decidido dedicarse a tiempo completo, lo digo como si fuera un trabajo, pero es que el activismo realmente se lleva mucho tiempo, a la cooperativa feminista, que es una hija de la tertulia también. Entonces, esa necesidad de juntarse continúa, pero ahora la organizan mujeres que son parte de la misma tertulia, no directamente el equipo de coordinación. Entonces, por ejemplo, armaron otra hija de la tertulia, que es el club de lectura, por ejemplo, que es una forma también de juntarse, ya sea en casas o en cafés o en lo que sea, para hablar de diferentes libros desde una perspectiva feminista. Y entonces el equipo de coordinación, ya con esa estructura de que ya las compañeras asumen parte del trabajo de organizar la tertulia, entonces nos podemos dedicar más a los eventos públicos, a las tertulias abiertas, a hacer justamente lo que tú decías, Tatiana, o sea, acercarnos más a la gente joven, compartir contenido que tiene que ver con sus vidas y que tiene que ver con decisiones que tienen que tomar. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos una alianza muy linda y en el documental que presentamos, se nos pasó a decir eso, también como parte de ese evento del 10º aniversario, presentamos un documental que habla de los 10 años de la tertulia, está ya en YouTube, pueden buscar Tertulia Feminista Magali Pineda y ahí van a ver la historia con más detalle, incluyendo varias compañeras de diferentes generaciones que han sido parte de la tertulia, que hablan sobre el impacto que la tertulia ha tenido en sus vidas y que ha tenido en la defensa de los derechos de las mujeres y de otros grupos. Entonces, una de esas compañeras, que es la más veterana, porque como les digo, tuvimos de 3 generaciones, se llama Virtudes de la Rosa y ella dirige el Instituto de Género y Familia de la UAS. La UAS es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la universidad más antigua de República Dominicana, pero también del continente, algo que mucha gente fuera de República Dominicana no sabe. Fue la primera universidad que se crea después de la conquista del Nuevo Mundo en el hemisferio, en lo que es el continente americano. Entonces, ese instituto y la tertulia tenemos una alianza muy linda en la que nosotras nos encargamos de buscar tertuliantes, como le decimos, gente que habla de diferentes temas, y entonces el instituto con profesores y profesoras de la UAS llevan estudiantes a esas conversaciones. Y son unas conversaciones, son unas tertulias abiertas espectaculares. O sea, por ejemplo, una de las más recientes fue con una académica maravillosa que ha estudiado el tema de la negritud y especialmente de la mujer negra en lo que es ahora República Dominicana, que es la doctora Celsa Albert. Y lo más chulo de esa tertulia, yo lamentablemente estaba fuera del país en ese momento, pero cuando veía las fotos y los videos, lo más hermoso de esa tertulia y de las otras tertulias que hemos hecho en la UAS, hicimos una sobre las relaciones igualitarias de pareja, hemos hecho sobre diferentes temas. Lo más chulo es ver la cara
de esos hombres jóvenes y de esas mujeres jóvenes, así, en fascinación, mirando a la doctora Celsa Albert o mirando a las 3 parejas que tuvimos. Tú fuiste una de ellas. Sí, el amor a distancia. Exacto, con Tatiana, como en su matrimonio, su esposo está afuera. Entonces lo que hizo fue que llamó Sí. a Rodney y lo tuvo en el teléfono. Entonces tú te recuerdas la Sí. reacción que tenía la gente en esa conversación. O sea, es una cosa bellísima. Claro, porque hay diferentes ejemplos. Y si algo a mí me ocupa, a propósito de juventudes y de la atención en paneles, en conversatorios presenciales, es quitarnos, dejar los móviles, obviar la tecnología por 1 hora, por 30 minutos. Sí. Porque ya está evidenciado a través de múltiples estudios internacionales principalmente, no salen de República Dominicana, de cómo la atención en las redes sociales te va produciendo daños cognitivos, falta de sueño, descanso, eleva el cortisol, depresión en muchos jóvenes y muchas jóvenes. Sí. Entonces, cuando destinamos un espacio para conversar, para cuestionarnos, para escucharnos, qué tú piensas, qué yo creo, e incluso hasta entrenarnos en debates, vamos a refutar esa idea que tú tienes. Claro. Vamos a contradecirnos. Yo te voy a replicar, yo te voy a problematizar en base a eso que tú me estás tratando, que puede ser una relación, como en esa ocasión fue a distancia, puede ser la autonomía de los cuerpos, puede ser el por qué tú defiendes o no la despenalización del aborto en las 3 causales, o puede ser porque yo prefiero quedarme en casa y ser ama de casa. O sea, que es una perspectiva bastante espinosa estos días, porque habría que ver qué es quedarse en casa. No es lo mismo para una mujer que tiene que hacerlo, Claro. porque debe cuidar de sus hijos e hijas, y una que está bien protegida económicamente, voluntariamente, porque el esposo hacía dispuesto, o a la esposa ha dispuesto de los bienes económicos. Entonces, eso, la conversación presencial, el problema, la discusión, ojalá que más y más grupos, más universidades, casas, gente, puedan aportar, ¿no?, pequeños rincones del mundo para que volvamos a eso, que es la conversación del tú a tú, el mirarte a los ojos, el que está un poquito rezagada o rezagado, darle la palabra, establecer un mecanismo democrático de participación donde todas las voces sean escuchadas. O sea, eso es muy importante y muchísimo más para las mujeres. Sí. Y mira, yo no me había dado cuenta de lo que tú acabas de decir, pero efectivamente, en todas esas conversaciones que hemos hecho en la UAS, y también tuvimos una con el Ministerio de la Mujer que fue sobre la paternidad igualitaria, que tuvimos 3 padres espectaculares conversando sobre sus experiencias. Ese es el elemento en común. O sea, pareciera, cuando tú ves las fotos de esos eventos, pareciera que los celulares no existen, porque está todo el mundo fascinado, absorto, simple y llanamente mirando hacia adelante, y al final es que con la emoción van y se toman fotos con el tertuliante, con la tertuliante, pero en realidad durante el proceso está todo el mundo así fascinado. Entonces les invito a que vean el documental que hicimos, que por cierto lo hicimos con apoyo del equipo de comunicación del Centro de Investigación para la Acción Femenina, que hicieron un trabajo espectacular. Y entonces realmente ahí pueden ver en más detalle un poquito de esto que estamos hablando. O sea, en ese documental, esas compañeras que les menciono, pero también un compañero, Tony Almond, que es un cantante muy conocido de aquí de República Dominicana y que estuvo en ese panel, en esa tertulia abierta sobre la paternidad, habla también sobre su experiencia con la tertulia, y entonces ahí pueden ver un poquito de lo que, un poquito de lo que la gente piensa sobre la tertulia feminista Magali Pineda. En ese documental, obviamente, estamos tanto Gildalina Tatembrache como yo, como cofundadoras. Les contamos un poquito de la experiencia que les mencioné ahorita. Pero sí, ha sido una experiencia muy linda. Así que queríamos hablar de eso aquí con ustedes también en Casica Podcast. Y yo quiero invitar, porque creo que ya estamos concluyendo este capítulo, a que más mujeres sigan creando otras tertulias, otros grupos, otros encuentros. Sí. Siempre voy a insistir, en mi caso, en ese cafecito, pero puede ser ese tececito, ese postrecito, ese motivo cual sea para juntarse. Para o ese vinito, porque puede ser eso, Berneto. Claro. En el club de lectura estábamos, mira,
Fajada leyendo y cada una con su vinito en la mano también se puede. Empinar el codo es permitido. Sí al consumo etílico responsable, de Así etílico mismo, responsable. así mismo. Sí, unirse y hacer grupos, Hay grupos para todo, hay grupos de cine, hay grupos de política, hay grupos de Claro, cómo aprender a claro. tejer. No sé, Claro. nadie está en la disposición de decirle a usted que sí y que no. Lo que a mí sí me gustaría es ver más grupos, principalmente de mujeres Totalmente de unidas, acuerdo. creando, Así problematizando y buscando la forma de construir algo entre ellas, Sí. no encajonado, no enlatado, Sí. no viciado por otras culturas u otras formas, ¿no? Que sé yo, que allá funciona, bueno, por aquí es distinto, entonces, al tuyo. Sí, vamos al a tuyo. conversar sobre cómo se Y hace por aquí. supuesto, felicitar Exacto. nuevamente a la tertulia Magali Pineda y a todas las mujeres que durante 10 años han estado como parte de ella y agradecer también por recibirme, porque, oye, mucha carpeta la que yo he dado en esa tertulia. Así que, gracias a Y ustedes. Tatiana, de hecho, fue moderadora del evento que tuvimos del 10º aniversario. Ahí estaba, a la Lo orden vamos a siempre. compartir también en el canal de YouTube, el evento como tal, así que gracias por eso. Claro. Y como siempre, gracias a la Dirección General de Mecenazgo aquí en el Ministerio de Cultura por su apoyo con la grabación de Casica Podcast. Muchísimas gracias otra vez, gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Bye bye.